seleccionan y aquí ponen la ruta de su memoria SD, la que formatearon minutos antes. Ponen write y listo. Va a sobreescribir todo a la memoria SD y lo va a hacer booteable para que pueda ser instalado. Si ustedes quieren hacer digamos, ustedes ya han instalado varias librerías, han hecho un montón de aplicaciones, ya tienen todo estable a nivel de sistema operativo. Quieren hacerle una copia de respaldo, igual, la memoria, una vez que está apagada el Raspberry, sacan la memoria, abren nuevamente la aplicación, y la diferencia es que ahora ya no van a hacer write, sino van a hacer read. Acá le colocan la ruta con el nuevo nombre que quieren crear su imagen, su respaldo, y ponen read. ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? En ese archivo que tú lo has creado, va a descargar todo el contenido de la imagen de la memoria SD. Y con eso van a tener un respaldo. Cosa que si falla por algún problema, simplemente ya tienes la imagen. La imagen nuevamente la descargas a la memoria, la vuelves a conectar y como si no hubiera pasado nada. Entonces siempre es bueno tener un respaldo. Y esto se hace con esta aplicación. Luego vamos a Python. Y ahora, a nivel de Python, ya para y aquí está. Y vamos a copiar todo esto. Ya, utilitarios y aquí Python. Todo esto, por favor, hay que instalarlo en Windows, porque vamos a trabajar en Windows. O sea, una vez que hagamos la aplicación en Windows, lo único que vamos a hacer es el mismo archivo lo vamos a llevar a la tarjeta. Y lo vamos a abrir y vamos a modificar pequeñas cosas para usarlo. Es más rápido y más fácil programar en Windows que programar en la tarjeta, porque no se va a comparar tus 4 GB de RAM, un procesador de 2 GHz con los 500 megas de RAM que tienen alguna de las tarjetas, ¿no? A menos que todos tengan tarjetas de 4 GB, ¿no? Ahí sí. Entonces, a ver, ¿qué cosa tenemos acá? Primero tenemos el Python 2.7.6. Si en Windows tienen instalado algún Python, por favor desinstálenlo, ¿no? Ya, desinstálenlo. Lo que sucede es que las versiones de Python actuales tienen una forma diferente de instalación, es un manejo distinto. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a instalar unas versiones relativamente antiguas, pero no van a tener ningún problema con la tarjeta. Entonces, instalen esto, por favor, Python 2.7.6. Luego, para comunicación serial, instalamos el PySerial. Para interfaz gráfica, instalamos estos dos de acá, para interfaz gráfica. ¿Ya? Para interfaz gráfica. Y esta es una aplicación que te da ejemplos de interfaz gráfica, por si quisieran ayudarse de alguna de ellas. Entonces, recapitulando, instalamos Python, que es el lenguaje de programación, PySerial, que es una librería para comunicación serial, estos dos que es para la librería gráfica, para poder hacer interfaz gráfica, ya no tener solamente la pantalla donde te muestra texto, sino ya interfaz gráfica, presionar botón, mostrar figuras, todo lo que quieran. Y este de acá simplemente son ejemplos hechos de esta interfaz gráfica, para tener como ayuda, como soporte. Si yo quiero hacer una interfaz gráfica en Python, la manera tradicional es programando. O sea, yo a nivel de programación de texto, yo digo, crea botón, que el botón sea de tal tamaño,
que tenga tal contenido y esté en tal posición. Entonces, si yo quiero hacer una interfaz tipo esto, tendría que crea una ventana, crea esta división, crea estos iconos, ponle este nombre, o sea, sería demasiado complicado. Para eso ya existen diseñadores de interfaz gráfica. El diseñador de interfaz gráfica, simplemente tú jalas la interfaz gráfica y él ya te crea el código. El diseñador que vamos a usar es el WX4Builder, y es este de acá. Entonces, esto lo instalan al final. Este es el diseñador. ¿Ya? El diseñador. Entonces, estos son los instaladores que vamos a trabajar. ¿Ya? Que vamos a trabajar. El Editra es un editor de código Python. Bueno, de muchos lenguajes de programación, uno de ellos Python. Entonces, si se han dado cuenta, usar el Gedit o usar el IDLE, digamos, son editores muy básicos. Básicos siempre y cuando hagas aplicaciones más complejas. Cuando hagamos interfaz gráfica, el Gedit o el IDLE ya no nos van a ser muy útiles. Porque el diseñador, cuando te cree el código Python, te va a crear 100 líneas de código o 100 líneas de código. Entonces ya no es viable verlo en un Gedit o verlo en un IDLE. Con el Editra se hace más fácil. Ya es un editor nada más. Ahora vamos a programar acá. El SQLite Browser es para hacer base de datos. Vamos a ver si nos da tiempo de base de datos. Este es el simulador de puertos virtuales, ¿no? En caso queramos trabajar puertos virtuales. Bueno, el hiperterminal y drivers USB, ¿no? Esto es en caso se quiera conectar Raspberry con un microcontrolador a través de comunicación serial. Listo, entonces hay que instalar todas estas herramientas, por favor, muchachos. Y en la otra clase vamos a trabajar con las tarjetas. A ver, ¿cuántos grupos normalmente se están formando? No, por eso, ¿cuántos grupos se están formando? 6. 6. Ya, entonces para la otra, para el lunes, ya voy a traer 6 tarjetas. 6 tarjetas con memoria, ya con memoria SD, o sea, ya con el sistema operativo instalado. Ya, entonces, lo que ustedes van a tener que traer es un cable de red para conectarlo a su laptop y la fuente de alimentación de la tarjeta. Entonces hay que traer un cargador de USB, micro USB de 2 amperios por lo menos. Entonces vean si el cargador, bueno, actualmente los cargadores de los celulares actuales sí son hasta de más de 2 amperios. Entonces verifiquen por favor que sus cargadores sean de 2 amperios como mínimo. En sí puede ser menos porque por el momento no vamos a usar toda la... Incluso he visto que hasta lo han conectado en la laptop y ha funcionado. Pero eso es porque no han usado todos los periféricos de la tarjeta, ¿no? Solamente han levantado el sistema operativo, han visto algo de ahí nada más. Entonces, para asegurarse, por favor, traer un cargador de 2 amperios. De 2 amperios. Cable de red y fuente de alimentación. El sistema operativo ya tiene conexión a escritorio remoto. Verifiquen, por favor, que sus laptops, bueno, por defecto viene, ¿no? Pero por si acaso verifiquen que ponen remote o remoto, dependiendo del idioma de su computadora, conexión a escritorio remoto. Y acá van a poner la IP que les voy a colocar en una etiqueta en la tarjeta. Ponen la IP, conectar, y aquí se va a abrir, igual lo mismo que la máquina virtual, se va a abrir la interfaz pero de la tarjeta. Y la interfaz es Linux, es muy parecido a Ubuntu.
Entonces, para crear un programa igual, entran al terminal, crean su carpeta de trabajo con MKDIR, y entran con CD y dentro abren un programa, crean un programa Python. Pueden usar si quieren el GEDIT o pueden usar, me parece que es el Editra o el Editra o el IDLE, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer pruebas de entradas y salidas. Entonces para la otra clase traen un protobar con LEDs y pulsadores, ¿ya? Para hacer pruebas de entrada y salida. Una vez que ya, digamos, conocen esa parte y ya están relacionadas con la tarjeta, ya vamos a empezar a ver el resto: interfaz gráfica, base de datos, comunicación Ethernet, ya hasta donde lleguemos. Entonces no se olviden, por favor, del cable de red y de la fuente de alimentación. Ya para ya vamos a ir agregándole, o el hardware que se le va a agregar va a depender de ustedes. Obviamente, si yo quiero activar un motor, necesito un puente H, ¿no? Necesito un puente H. Entonces hay que conectar un puente H a la tarjeta. Si quiero conectar un servomotor, lo mismo. Vamos a usar el pin PWM, pero el servomotor va a necesitar fuente externa. Entonces hay que comprar una fuente externa de 5 voltios y simplemente inyecto la señal PWM. Si quiero controlar un motor paso a paso, igual, son 4 pines digitales pero una fuente externa. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Okay. Ya. Gracias. 6, entonces un 6. Ya, ROS también podemos instalarlo en la tarjeta, entonces también podríamos trabajar en la tarjeta. El problema es que ya va a consumir muchos recursos de la tarjeta. Ya, a ver, muchachos, de lo que nos quedamos en el tema de ROS, existen, pues ya habíamos comentado que existen muchos robots ya simulados, ¿no? Modelados, mejor dicho. Existen muchos robots modelados dentro de la plataforma. Entonces, básicamente, la idea es poder utilizarlos. Uno de ellos es el roboteo, tenemos el Now, la tortuga, el Airle Copter, ¿no? Para el tema de drones. Y el que nos va a permitir lanzar todo eso es el ROS Launch. Antes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? Lanzábamos nuestro publicador, nuestro suscriptor, aparte de ROS Core. Teníamos que lanzar varios programas para ejecutar. El ROS Launch ya te encapsula todo eso. Simplemente llegamos al ROS Launch y él ya se encarga de hacer todo. Entonces el ROS Launch nos va a permitir trabajar de esa manera. Entonces, si yo quiero ejecutar con el ROS Launch, simplemente escribo ROS Launch, el nombre del paquete y un archivo que tengo que crear, que es el file.launch. En ese file.launch se pone la configuración. Entonces, cuando hagas eso, él va a llamar al file.launch y el file.launch a su vez ya está todo configurado y lanza tu paquete, ¿no? Ya va a ser de forma más sencilla. El inconveniente es que este launch se programa en XML y el XML es otro entorno de programación, ¿no? Otra forma de trabajo. Entonces, digamos, es una herramienta muy compleja porque usa distintas plataformas, distintas tecnologías. Hay que saber distintas tecnologías para poder usarlo al 100%. En cuanto a los sensores y actuadores, pues igual ya se tienen modelado muchos de estos. Por ejemplo, este sensor que detecta metal, ¿cómo se llama? Inductivo, ¿no? No son on-off, simplemente detecta metal. Estos de acá, ¿cómo se llaman? Final de carrera, ¿no? Finales de carrera o limit switch, hay de todo tipo, industriales, digamos más sencillos. Simplemente son contactos.
¿no? Son contactos nada más. Abren o cierran contacto. Entonces, si esto yo quisiera conectarlo a la tarjeta, tendría que ponerle un pull-up o un pull-down, o simplemente habilitar el pull-up o el pull-down interno, porque son contactos. En cambio, este es señal activa, este sí te manda voltaje. Este ya te manda voltaje. Entonces, si te manda voltaje, no necesito pull-up o pull-down, simplemente bajar la tensión al voltaje pues, que trabaja la tarjeta 3,3. Estos sensores, he visto sensores de 6 voltios inductivos, pero normalmente son de 24. Entonces esos 24 hay que transformarlos a 3,3 en caso quiero hacer una aplicación con sensores inductivos. Luego tenemos, estos ahí son sensores, ¿no? ¿Estos qué son, muchachos? Encoders. Entonces hay de todo tipo, por ejemplo son los industriales que tienen alta resolución. La resolución te lo da la cantidad de pulsos por revolución. O sea, en una vuelta, alguno de esos te da 3600 pulsos, por ejemplo, en una vuelta. Hay otros que son de 5000 pulsos por vuelta. Entonces, tú podrías sacar una vuelta de 360 grados. Entonces, cada grado, ¿cuántos pulsos es? En cambio, estos de acá es una vuelta que te da 12 pulsos, creo, 12, 18 pulsos. O sea, la resolución es baja. Pero estamos hablando de algo de $400 respecto de algo de 8 soles. ¿No? Son casos totalmente diferentes. La carcasa, este está acondicionado para ponerlo a un motor, o sea, aplicaciones industriales. En cambio, estos son, digamos, para digamos, experimentar con el tema de los encoders, ¿no? Son aplicaciones básicas. Y acá, pues, en otras versiones, ¿no? Luego, ya sensores más avanzados que también están ya simulados en ROS, como el Kinect, que también ya lo mencionamos. Son cámaras, pero que tienen alta carga computacional a nivel de procesamiento de imágenes, y eso lo hace el sensor. Tú simplemente te encargas de decirle, ahí haz eso, haz lo otro a nivel de librerías. Y él, como hardware, ya se encarga de hacerlo más potente, ¿no? Como reconoce imágenes, pues al final, en este caso, el mando es el cuerpo, porque reconoce a través del procesamiento puede reconocer las partes del cuerpo. Estos de acá, muchachos, basado en este principio, claro, tipo los ultrasónicos, ¿no? O sea, que pueden detectar distancia. La diferencia es que estos son láser, mientras que los ultrasónicos es una señal ultrasónica y tiene un lóbulo un poco ancho, lo cual no es fino. Estos son láser. Al ser láser, el lóbulo es muy delgado y puede llegar a distancias muy largas, puede medir distancias muy largas. En cuanto a los simuladores, el ROS tenemos dos, el Stage, que es para 2D, y el Gazebo, que es el que normalmente se usa por defecto, que es para 3D. Entonces se puede lograr este tipo de simulaciones, ¿no? Con el Gazebo. Ya bueno, y para poder hacer la simulación en 3D lo podemos hacer de dos maneras, a través de URDF y a través de TF. En URDF es árbol unificado por elementos. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es básicamente lo que hemos hecho, ¿no? Pero ya llevándolo a algo más ordenado. Pero igual sigue siendo a nivel de texto. Entonces, pues hay que hacer un procedimiento también algo extenso, ¿no? Creamos una carpeta URDF dentro de nuestro paquete y dentro de ese URDF vamos a crear nuestro archivo .urdf, donde va a estar toda la configuración. Entonces, dentro de tu archivo URDF, vas a empezar a crear a tu robot, siempre y cuando tú quieres crearlo desde cero. Entonces, para crear al robot, nosotros tenemos que conocer aquí algunos aspectos, ¿no? Entonces, cada parte del robot va a estar conectado a través de articulaciones. Y a esta articulación, ¿no? A cada articulación nosotros le llamamos un grado de libertad.
Entonces nosotros podemos tener robots de 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad. La mayor cantidad de grados de libertad se considera un robot más complejo, ya que tiene más dispositivos que controlar. Un robot de 1 grado de libertad simplemente sería, no sé, como una palanca, ¿no? Un dispositivo que te sirve para desplazar algo de izquierda a derecha o de arriba a abajo, en un solo eje. En 2 grados de libertad ya tendrías 2 ejes, ¿no? 3 ejes, 4 ejes. Entonces las articulaciones aquí lo nombramos con la palabra joint, ya las articulaciones. Y las partes móviles, las que van a mover a través de la articulación, son links. Ya son links. Entonces, para este ejemplo tenemos 3 articulaciones, 3 joint y 4 links, 4 partes del robot, 4 partes físicas. Esto vendría a ser, digamos, el servomotor, o el motor paso a paso, o el motor DC. Y esto vendría a ser la parte mecánica, ¿no? El chasis. Entonces, si yo quiero crear un robot, lo puedo hacer de 2 maneras. Uno es creándolo desde cero, y lo otro es ya descargando estas creaciones a través de librerías. Entonces, con WordDF yo puedo crearlo desde cero. Entonces, a ver, ¿cómo es el formato? Primero, ponemos, esto es en lenguaje XML, ¿no? Todo un lenguaje que tendríamos que comentar. Aquí la apertura y cierre se da a través de los símbolos menor y mayor. Entonces ponemos menor y terminamos en mayor. Vamos a poner la palabra robot y la palabra reservada name. Y aquí vamos a colocar cómo quiero que se llame mi robot. Luego vamos a colocar los links que va a tener mi robot. Para este ejemplo, que puede ser cualquier tipo de robot, yo le estoy poniendo 4 links. Le ponemos, primero este que es el robot, ¿no? Este es link, y qué nombre, le estoy poniendo el nombre que yo deseo. En este caso, link del 1 al 4. Y esta barra simplemente para finalizar. Luego vamos a crear los join, las articulaciones. Es el mismo formato. Ahora ya no quiero link, quiero join. Escribo join. ¿Cómo se va a llamar? Join 1. Pero ahora, como es una articulación, es algo característico, ya tiene más parámetros. Y se le puede poner más parámetros. En este caso, un parámetro simple que es continuo. ¿Ya? Continuo. O sea, va a rotar, no se le pone ningún límite. Y le digo, le tengo que decir este join, qué partes une. Entonces, si me voy a join 1, ¿el qué cosa une? Une el link 1 con el link 2. Entonces tengo que decirle, va a unir el origen, que es el link 1, y para decir que es el origen, la palabra reservada es parent. Y a lo que va a unir, que le voy a llamar link 2, porque ese es un ejemplo, le voy a llamar child, ¿no? Entonces puede ser padre e hijo, el origen y el destino. Ese es el formato que se usa. Y para cerrar el join, simplemente ponemos join acá al final en este formato. Ahora, otro join, el 2, el origen sería link 1 y el destino sería link 3. Entonces lo mismo, link 1, parent, y el child, link 3. Y finalmente, join 3. El origen, ¿quién sería del join 3? Link 3. Y el destino, link 4. Entonces coloco parent link 3, child link 4. Y termino. Termino mi join y termino mi robot. De esa manera estoy describiendo a este tipo de robot, que puede ser cualquiera. Simplemente le vamos agregando, le vamos quitando. Entonces lo que acabo de hacer ahora es describir a través del archivo .urdf. Ahora, para poder trabajar con el URDF ya para el tema de simulación, tenemos que instalar las siguientes herramientas, ¿no? Sudo apt-get install y instalamos esta herramienta. Y para verificar que lo que hemos creado es correcto, simplemente escribimos check_URDF y colocamos nuestro URDF. ¿Y qué tendría que salir? Pues que ha sido creado exitosamente
y acá te indica, ¿no? Te indica cuántos destinos tienes, quién es el child 1, child 2, ¿no? O sea, reconoce todo lo que has trabajado. Ahora, sobre este WordDF yo también puedo poner movimiento, porque recuerden que por el hecho de tener ya una articulación, esto puede girar. Y todo es a través de coordenadas, ¿no? Todo va a girar a nivel de coordenadas. Entonces vamos a tener una coordenada 0,0,0 y sobre eso va a empezar a girar, a rotar, a trasladar. Todo esto se trabaja normalmente en radianes. Ya se trabaja en radianes. Y se podría trabajar en eje X, eje Y y en eje Z. Entonces acá solamente para empezar lo estamos trabajando en dos ejes, para que sea más sencillo. Y estamos asumiendo que el eje Z está en 0. Entonces, para este caso tenemos estas coordenadas, simplemente son ejemplos de cómo quisieras que se mueva. En ese ejemplo, tú tienes aquí eje X, eje Y, y te está diciendo que vas a ir hasta esta posición, eje X y eje Y. Para la otra articulación te está diciendo que vas a ir en esta posición, pero vas a rotar. Por eso el eje Y se va acá y el eje X va acá. Y para esta posición te está diciendo que vas a ir de esta manera y vas a volver a rotar, eje X, eje Y. Digamos que quiere simular un movimiento, ¿no? una traslación, una rotación. Entonces, para eso, ¿cómo lo creamos? Igual, ponemos los links que no cambian para nada. Lo único adicional es que le vamos a colocar el origen. Para el caso del join 1, le ponemos origin, X, Y, Z, esos son formatos ya establecidos, y le vamos a poner los valores. En este caso yo estaba acá, me he desplazado cierto valor en el eje X y me he desplazado cierto valor en el eje Y. Y en Z no me he movido para nada, estoy subiendo 2D. Entonces estoy diciendo, estoy subiendo en eje X5 o desplazándome en eje X5 y en eje Y3. Obviamente esos valores van a ir dependiendo de la escala en la cual estamos trabajando, y la escala va a estar en función de todo el ambiente de trabajo. ¿No? Acá simplemente se está poniendo algunos valores aleatorios, pero en consentido a lo que se está mostrando, ¿no? Me voy al eje X, me voy al eje Y y en Z no giro para nada. Y esto es si quiero que rote. No quiero que rote porque él se quedó en XY sin XY. Entonces todo 0. En cambio en el join 2 si quiero que rote. Pero el join 2 ¿de dónde va? Desde acá. Entonces, eje X, ¿no? ¿Cómo va a ir en el eje X y en el eje Y? Del eje X me voy a desplazar, bueno, ligeramente a la izquierda. Es por eso que acá se le pone -2. Y en el eje Y sí voy a subir, por eso se le pone 5. O sea, en el eje X estoy girando ligeramente a la izquierda, pero en el eje Y sí estoy subiendo, ¿no? Por eso se le pone el valor de 5. Puede ser cualquiera, podría ser 4, 3, y en -2 podría ser -1, quizás para que se note menos 0,5, ¿no? Y en rotación, sí estamos haciendo que el eje Z, este es el eje Z rote. Entonces, en X y en Y no roto, y en Z estoy rotando pi medios, ¿no? 3,14 entre 2, 1,7 aproximadamente. Entonces todo esto roto, 90 grados. Entonces de lo que estaba el X y así, rota, por eso el X va a estar acá y el Y va a estar acá. Entonces de esa manera estoy haciendo ese movimiento. Y finalmente el join 3, de este punto, miren, subo y vuelvo a rotar. Pero yo no voy a rotar hacia acá, sino hacia el otro lado, negativo. Por eso aquí rotación menos 1,57. En X5 y el resto 0. Solamente estoy subiendo en X, porque este es el lugar cuadrado. Solamente subo, acá no está subiendo que ha girado un poco a la derecha. Entonces, esto es a modo de ejemplo, de forma genérica. Entonces, si yo quisiera empezar a colocar orígenes y futuros desplazamientos, voy a tener que seguir agregando. Y no solamente esto, hay infinidad de parámetros adicionales. Bueno, ese es el mismo proceso. Y aquí, por ejemplo, ya le estamos agregando movimiento, ¿no? Los axis.
Entonces, aquí bueno, le especificamos los ejes de rotación, ¿no? Y le agregamos a cada ion, le agregamos axis. Y así se le va agregando más parámetros dependiendo de lo que quieres trabajar. Obviamente esto resulta demasiado tedioso, porque imagínate que tú quieres modelar algo real, resultaría demasiado tedioso. Es lo mismo que nos va a pasar a nosotros cuando hagamos interfaz gráfica en Python. La interfaz lo podemos hacer escribiendo el código, pero se hace demasiado tedioso si quiero hacer algo ya real, ¿no? Para el tema de experimentación, pues se puede hacer algunos ejemplos, pero ya para hacer algo más real, obviamente no tiene sentido. Y lo mismo sucede acá. Digamos, esta es la parte inicial, ¿no? Como para que sepan cómo se puede editar esos archivos desde cero. La idea es usar archivos ya hechos, ¿no? De plataformas ya modeladas. Ahora, si yo quiero ver qué es lo que está pasando a nivel de datos, uso el siguiente comando, urd to graphic, y pongo mi URDF. ¿Qué cosa me va a mostrar? Me va a mostrar este gráfico de acá. Y en este gráfico me dice, ¿sabes qué? Tienes tus trade join, tienes tus 4 link, y te dice cuál es cuáles son las rotaciones y cuáles son tus posiciones iniciales. O sea, con eso simplemente te está dando a entender que sí ha reconocido todo lo que has configurado previamente. Ahora, para poder hacer la simulación 3D, muchachos, hay un problema con el VMware. Entonces hay que desactivar el acelerador de gráficos 3D. Esto viene por defecto activado. Entonces esto hay que desactivarlo, ya para que no haya problemas cuando queramos hacer la simulación en 3D. Listo. Ahora, con TF, digamos, ya es la segunda parte, la parte más texto, como ya han visto. Ahora, esto sí es a nivel gráfico. Entonces, para eso hay que instalar las librerías de los robots, ¿no? Y lo hacemos con el siguiente comando, ¿no? Aquí ya se está instalando. Obviamente, si tienen otra versión de los robots, pues aquí hay que ponerlo. En este caso, por lo que yo tengo Indigo. Entonces descargan todos los paquetes y finalmente, si quieren ejecutar, escriben ROS launch, que es el que te va a ejecutar todo, el nombre del paquete, en este caso del robot tortuga, y aquí ya hay un launch generado, simplemente llaman a launch generado. Ahí lo que van a tener pues es ya la simulación de la tortuga. Bueno, esto es simplemente si se quiere monitorear. Entonces, así como esto, muchachos, existen más plataformas, más modelos, ¿no? La palabra tiene modelos que se obtienen al instalar todo esto, ¿no? Y ya podríamos usarlo. Entonces, ya la siguiente clase vamos a trabajar con los otros modelos. El problema es que sí es más pesado, definitivamente, porque lo ves ya en 3D, lo ves así, y hacerle zoom y todo es un poco tedioso, pero hay que seguir también estos pasos. Nosotros vamos a saltar el tema de URDF, ¿no? Porque o sea, simplemente te explico cómo trabajar eso, ¿no? Pero en general lo que nos interesa es el DEF, pero sobre ya lo que hemos instalado previamente. Listo, muchachos. La otra clase, igual, como los delegados voy a coordinar para el tema de los materiales de la siguiente clase.